Eso lo que tiene que ver con el panorama de las remesas, y vamos a hablar con un experto en el tema en un instante. Pero también vamos a conversar de lo que es el panorama actual de una Cuba que en este momento tiene como principal tema de conversación qué pasará este viernes en la segunda ronda de conversaciones entre ambos gobiernos. Esto es algo de lo que dijo en las últimas horas un hijo del tiranosaurio, Fidel Castro Díaz Balart. Creo que las expectativas son buenas, pero las realidades todavía no están acorde con las expectativas. Esperemos que transite en el futuro hacia una normalización real. Empiezo con Emilio Morales, que es presidente del Havana Consulting Group, que durante muchos años ha llevado la cuenta de cuánto dinero se mueve rumbo a la isla. Bienvenido. Buenas noches, Pedro. Tengo entendido que ya el año pasado se había superado, por lo menos con los informes incluso oficiales de Cuba, la cifra que menciona Diálogo Interamericano, ¿correcto? En el 2014 llegaron a Cuba 3.12 billones de dólares en efectivo. O sea, 3.120 millones de dólares. Ajá. 1.700 que Cuba reconoce por vías oficiales. Primera vez en 20 años Cuba da una cifra de volumen de remesa que llega al país, y lo dijo Murillo en la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre pasado. El resto llega por vías informales. En lo único que coincido con el informe, que por cierto, en el artículo no menciona ni métodos, ni muestra, ni tipo de muestra, ni margen de error, no mencionan absolutamente nada. Solo dan 2 o 3 cifras, por lo que genera un gran signo de interrogación. Y más tratándose de diálogo interamericano, donde trabaja Manuel Orozco, que es uno de los expertos de remesas a nivel mundial. Pero bueno, salvando las diferencias, lo único que coincido con el informe es que el 54 o 55% llega por vías oficiales y el 45% restante llega por vías informales. Ahora, no concuerdo en las cifras y no concuerdo... Tus cifras son mucho mayores. Sí, no, y además no la doy yo solo, la dan otros expertos también, otros grupos. Por ejemplo, el que dicen, ellos dicen que según el informe que reporta Diario de Cuba, estos expertos dicen que las remesas aumentarían al doble el año próximo. Bueno, en primer lugar hay que decir que no existen condiciones para que las remesas aumenten al doble, a como están hoy. Primero, porque el trabajo por cuenta propia ha llegado a un punto de saturación. Sí, tenemos 4 o 5 años de reforma con 201 modalidades que ya no cabe más espacio para más restaurantes ni para más gente rentando casas, porque la mayoría, digamos que el más del 70% de las casas en Cuba están en regular y mal estado. Sí, las personas que pueden rentar una casa son las personas que tienen, primero, una posición privilegiada en la geografía, y segunda, que tengan un buen estado. Entonces, por ahí yo creo que eso está ya más saturado. No creo que haya otra labor como cuentapropista que pueda generar tantos ingresos para que reciba un capital proveniente de la remesa. Entonces, segunda cosa, el mercado no tiene condiciones para estimular los envíos de remesas, no tiene otras condiciones. Ya se llenó el techo de las recargas telefónicas, que es un tipo de remesa que llega, y la parte de los cuentapropistas. Entonces, si el gobierno cubano abre el mercado a los profesionales y abre otras modalidades que hasta hoy no han sido abiertas, entonces sí pudiera ocurrir. Por ejemplo, vehículos, por ejemplo. Vehículos, por ejemplo. Si ellos bajan los precios de los vehículos, estamos viendo que un Peugeot francés vale $250,000. Con ese dinero aquí, cualquier ciudadano se compra 6 Lexus o 6 BMW en cualquier dealer. Entonces, son precios astronómicos. Es como decir, claro, están libres los carros, pero no los vas a poder comprar, porque el precio no lo vas a poder pagar. Entonces, bajo esas condiciones es imposible que las remesas suban a ese porcentaje. Ahora, sí puede pasar que el uso de la tarjeta de débito y crédito por parte de los cubanos americanos, que este año que pasó fueron 531,000 cubanos a Cuba, de aquí, de los Estados Unidos, sí puede generar un incremento entre un 12 y un 20% en los envíos de remesas, porque pueden acudir más al crédito y no al bolsillo propio. Claro. Entonces, eso sí puede generar un mayor ingreso de remesas. Integro al programa al señor Ulises Aquino, fue primera figura del Teatro Lírico Nacional cubano, propietario de una empresa
soñadora en algunos aspectos y práctica en otros. Soñadora en términos del desarrollo de la cultura, práctica en términos de ingresar alimentos a los estómagos de quienes llegaban a Cabildo, como se llamaba esa empresa de la que hablamos aquí y que fue cerrada. Y el señor Aquino es director general de la Ópera de la Calle. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Fue una oportunidad muy interesante para nosotros. En aquel momento con Eric Concepción hablamos de lo que vivió usted, pero me encanta la posibilidad de escuchar de su boca qué tan realista es cuando usted ve hoy, con su experiencia, lo que significa esta apertura en términos de, por ejemplo, los empresarios en Cuba. Bueno, buenas noches a toda la comunidad que ve su programa y aprovecho para darle las gracias a usted y a todos los que en aquel momento se preocuparon por aquel incidente que ocurrió con el asunto del Cabildo, que se confundió con la Ópera de la Calle, que es nuestra compañía que ha seguido su trabajo con un éxito rotundo a nivel internacional y dentro de nuestro país. Sin duda alguna, nosotros fuimos pioneros con el asunto del Cabildo y no estaba legislado correctamente hasta dónde se podía llegar en aquel entonces con un proyecto de esta magnitud. Al ser pionero, obviamente teníamos que pasar por toda una serie de requisitos que aún no estaban conformados en la legalidad. De hecho, prácticamente habían aspectos que no caían dentro del trabajo por cuenta propia con lo que nosotros veníamos haciendo. La coyuntura de hoy es diferente. Hoy existe otra coyuntura. Yo pienso que lo primero que tenemos que entender, primero, yo no soy político, soy artista, aunque la cultura sea la máxima expresión de la política. Yo pienso que en breve tiene que haber unas modificaciones muy profundas. Como bien decía el señor Emilio, el trabajo por cuenta propia ha llegado a un tope en el cual ya no se puede generar mucho más trabajo, que es lo más importante, según Adam Smith, porque el capital más importante es el trabajo. Ya no se puede generar mucho más trabajo a partir del trabajo por cuenta propia porque está muy limitado el espacio en el cual se puede mover esa forma de empleo y obviamente se tendrá que abrir al campo de los profesionales. También hay que tener en cuenta en esta circunstancia que la relación, las nuevas relaciones, la normalización de las relaciones de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos se basa en la normalización de las relaciones de Cuba con el gobierno de los Estados Unidos. No se basa en la relación entre Cuba y los cubanos que están en la diáspora. Por tanto, yo soy de los que pienso que solo los cubanos que están en la diáspora pueden ayudar con sus ingresos a resolver los problemas materiales y económicos que pueda tener la nación cubana, porque obviamente son a los que más les interesa. Ahora, fíjese qué interesante cuando plantea ese punto. Aquí hay por lo menos dos ángulos muy interesantes. Uno, fantástico que se arme un puente de inversiones que genere que la persona que quiera independizarse y entrar en ese camino que Adam Smith escribió hace mucho tiempo sobre el capital privado pueda desarrollarlo. Otro punto de vista. Ah, caramba, pero eso es lo que está haciendo en la práctica, es ayudar al régimen que termina acaparando toda esa divisa que llega a Cuba. ¿Qué piensa de eso? Mire, yo pienso que la primera reconciliación que tiene que existir es entre las dos orillas, porque en las dos habitan cubanos. Por tanto, tanto el gobierno de Cuba como la emigración y el exilio deben llegar a acuerdos, a conversaciones sobre la participación ciudadana en los cambios que se produzcan desde el punto de vista económico dentro de la nación cubana. Lo que pienso yo, muy humildemente, es que el exilio también debe empoderarse de una opción política que verdaderamente esté a la altura de la negociación con un gobierno. Porque si empezamos a ver todos esos escándalos que están dando los llamados opositores entre ellos mismos por luchas monetarias y sin tener en cuenta que lo fundamental es el desarrollo de nuestra nación, entonces estaremos muy lejos de resolver el problema. Resolveremos la normalización de nuestras relaciones con los Estados Unidos, sin duda, pero yo pienso que los más interesados en esa normalización seamos los cubanos, de cubano a cubano, que son a los que realmente les interesa el futuro de nuestra patria. Eso es lo más importante. ¿Qué piensa de eso, Emilio? Bueno, yo creo que hay un grupo grande de cubanos que vive aquí y que ha emigrado en los últimos 20 años,
que tiene una forma de vida y de relación diferente a los primeros emigrados. Entonces, al final todos somos cubanos y yo creo que hay que buscar el punto medio y, como dice él, entrar en una relación, pero tiene que haber, digamos, un aparato legal. Claro, reglas de juego limpias, digamos, las reglas. ¿no? Sí, hay tremendo capital aquí esperando para invertir, pero el gobierno cubano no le interesa o no lo estimula. No, yo no creo que no le interese, con todo respeto. Yo pienso que al gobierno cubano sí le interesa y lo necesita. Lo que ocurre es que no se han tendido puentes de comunicación que se pueda llevar a vías de hecho eso que pensamos nosotros y que creo que es la base. No puede haber una relación, una buena relación si nos estamos tirando golpes. Por tanto, tenemos que obligatoriamente llegar a un consenso ciudadano, porque los cubanos, sin duda, la comunidad cubana en los Estados Unidos, la cual respeto profundamente, también tiene intereses. En esa unión y en esa conversión de intereses es que debemos lograr un entendimiento. Lo que pasa es que las figuras públicas y políticas en Cuba que están en el poder han expresado que no les interesa. El mismo ministro de Comercio Exterior de Cuba ha dicho explícitamente y directamente que no les interesa estimular que los inversionistas cubanos americanos vayan a Cuba a invertir en la zona de Mariel, por ejemplo. Entonces, lo ha dicho públicamente, es como una cosa retórica. Entonces, yo creo que hay que dejar al lado la retórica, porque al final lo que están negociando son los gobernantes, no son el pueblo. No estoy negociando yo, ni lo que yo o los intereses que yo represento, ni los de millones de cubanos que viven aquí, son 2 millones de cubanos, ni con los 11 millones de cubanos que viven allá. Sí, hay una disonancia ahí muy grande. Sí, hay que buscar el punto, pero ¿quién lo va a buscar? ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Justamente porque es el ministro de Comercio Exterior de Cuba política el que está haciendo que se ha expresado de esa manera. Pero el ministro de Comercio Exterior de Cuba no es el único poder en Cuba. En Cuba también están los ciudadanos. Los ciudadanos también tienen intereses. Y en esa comunidad de intereses entre los ciudadanos cubanos aquí también. Y yo pienso, y estoy casi convencido, de que en momentos en que se normalice las relaciones con Cuba por parte de los Estados Unidos, muchas de estas cosas cambiarán. Sobre todo estamos hablando de dos gobiernos, del gobierno de Cuba y del gobierno de los Estados Unidos. El estamento social del pueblo como tal, como usted y como yo, tendríamos otros orígenes desde el punto de vista cognoscitivo para pensar en cuáles serían las vías por las cuales nosotros pudiéramos lograr ese entendimiento. Es la palabra de un funcionario del gobierno de Cuba, no es la palabra de Cuba. Claro, pero la realidad es que si lo dice un ministro, una cosa que lo diga un empleado de medio pelo en cualquier ministerio, otra que el titular de una cartera en el gabinete del gobierno plantee algo así, porque entonces usted sabe, como mencionaba Adam Smith, hay por ahí una expresión que dicen que es lo más cobarde del mundo, un billete de $100. Porque el dinero huye de los lugares donde no hay seguridad, donde no hay un marco sólido para poder desarrollarse. El capital lo que busca es estabilidad, reglas muy claras. Pero es que si tú eres una figura política, ha habido un embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba. Ajá. Hay un bloqueo de Estados Unidos bueno, pero comercial. La expresión que es decir, o embargo, llamémosle como sea. Lo que dice el régimen. El embargo comercial, cuando usted ve las cifras de lo que se mueve de dinero de Estados Unidos hacia Cuba, ya quisiera Uruguay, que es el país donde yo nací, que lo hayan embargado de esa manera. El año pasado llegaron más de 3.000 millones de dólares de Estados Unidos a Cuba. ¿Pero qué son 3.000 millones de dólares? Bueno, depende. Para Cuba es una fortuna. Para Cuba no es nada. Oh. Para Cuba no es nada. Saque la cuenta para que usted vea, son 11 millones y tantos de habitantes. Claro. Y el embargo no se reduce al fenómeno monetario. El embargo es tan amplio como que ha llegado y llegó durante muchos años hasta el sector cultural. El embargo es mucho más que el dinero. El embargo tiene otros aristas que no están sobre la mesa porque se ha tratado entre Cuba y Estados Unidos, no entre la comunidad cubana. Un momento. ¿Y qué tiene que ver entonces el embargo interno que tiene Cuba con sus ciudadanos? ¿Por qué hasta hace 2 años los cubanos no podían viajar? ¿Por qué hasta hace 56 años los cubanos aún no pueden tener una empresa de verdad? Por lo que tienen es una licencia para operar. ¿Qué pasa con el embargo interno del gobierno de Cuba? ¿Por qué no quiere que los cubanos generen riqueza? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los cubanos no tienen derecho a tener una empresa? ¿Los cubanos no pueden tener derecho a importar y a exportar productos? ¿Dónde está? ¿Por qué le ponen el freno? ¿Cuál es la razón? Yo estoy de acuerdo con usted. El embargo interno cubano es más fuerte que el embargo de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que ¿usted sabe cuántos millones de filosofía? dólares se mueven en la situación actual que con embargo
hay 8 billones de dólares moviéndose entre viajes, pago de pasajes, envío de mercancías, porque son 3.100 millones de dólares en dinero en efectivo, pero son 3.500 millones de dólares en mercancía, en televisores, computadoras, cámaras fotográficas, teléfonos celulares, comida, muebles, Sí. de todo, de todo. Todo está medido, perfectamente medido. Entonces, por favor. Y es un porcentaje ¿dónde está importante de Hay dos la embargos. economía cubana. Hay un embargo real del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Cuba. Pero hay otro embargo del gobierno de Cuba al pueblo de Cuba. Eso no es un embargo, eso es un fenómeno ideológico o filosófico. Óigame, pero es lleva decir, 56 sin duda, años. Evidentemente, sin duda alguna, estoy de acuerdo con usted, que hay que llegar a liberar las fuerzas productivas En de forma plena- tal mire, Ulises, en que O cada sea, que cual hay que tenga su quitar empresa. los dos embargos. dice Déjeme usted. decir- Hay que, Claro, pero claro. es que uno ha estado condicionado por el otro, es lo más importante. Tengo que cerrar este capítulo aquí un instante porque sé que está